El ejercicio 4 nos plantea que si se evalúa un proyecto de inversión a 5 años con el método BAN, tendríamos que marcar cuál es la respuesta correcta. Vamos con la A. Si se considera una tasa de descuento del 18%, el BAN será mayor que si se considera una tasa de descuento del 10%. Esta es falsa. A mayor tasa de descuento, menor va a ser el BAN. Entonces, para que esta afirmación sea válida, me tendría que decir el BAN será mayor que si se considera una tasa de descuento del 20%, 30%. Tiene que ser mayor al 18%. B. Si el BAN es cero, significará que si se invierte en el proyecto solo se habrá recuperado el capital. Esto es falso. Si el BAN es cero, significa que recuperé el capital y que recuperé la rentabilidad mínima esperada de ese proyecto. C. Si el BAN es mayor a cero, significa que convendrá realizar el proyecto que se recupera la inversión inicial, aunque no se gana la tasa de descuento requerida. Esto es falso. Si el BAN es mayor a cero, se recupera el capital invertido, se gana la rentabilidad mínima esperada definida por la tasa de descuento y un poco más, porque un BAN mayor a cero significa que tiene un valor agregado de día de hoy. Si el BAN es mayor a cero, significa que convendrá realizar el proyecto, ya que se recupera la inversión inicial, aunque la tasa que se obtiene es un 2% menor que la requerida. Esto es falso, lo mismo que dijimos en la respuesta C. Si el BAN es mayor a cero, recupero el capital inicial, obtengo como ganancia la rentabilidad mínima esperada y encima obtengo un adicional más. Entonces la respuesta correcta sería ninguna de las anteriores. Punto 5. Si la TIR de un bono con vencimiento dentro de 20 años es del 10% anual, significará que es seguro que si se compra el bono y se lo mantiene hasta el vencimiento, se obtendrá un 10% de retorno anual. Esto es falso. En verdad, se obtiene un 10% si yo compro el bono y lo reinvierto los flujos de fondos al 10% de acá hasta el vencimiento. En verdad podríamos considerar que esta es una respuesta a medias. Vamos a dejarla ahí en veremos. Que si se compra un bono y se lo mantiene hasta el vencimiento, el rendimiento podrá ser mayor o menor al 10% anual, dependiendo de las tasas a las que se reinviertan los cupones. Bien, esta es más correcta que la anterior. ¿Puede ser el 10% anual? Sí, si reinvierto todos mis cupones al 10% anual. Va a ser menor al 10% si reinvierto mis cupones a menos del 10% anual y va a ser mayor al 10% anual si reinvierto los cupones a una tasa mayor del 10% anual. Entonces hasta ahora la válida es la B. Que si se mantiene el bono hasta el vencimiento, el rendimiento será mayor si las tasas de reinversión son menores al 10. Falso. Si las tasas de reinversión son menores al 10, entonces el rendimiento del bono va a ser menor al 10%. Entonces la respuesta válida es la B, que si se compra el bono y se lo mantiene hasta el vencimiento, el rendimiento podrá ser mayor o menor al 10% anual dependiendo de las tasas a las que se reinvierten los cupones. También vale aclarar que podría ser un rendimiento del 10% anual si yo reinvierto los cupones al 10% anual también. Respecto a la teoría de cartera, marque la aseveración correcta. Si se invierte en una cartera compuesta por 3 activos, se obtendrá la cartera de mayor rendimiento si se efectúa una eficiente diversificación de la inversión. Esto es falso. Si tengo una cartera de 3 activos, el máximo rendimiento lo voy a obtener únicamente en aquel caso en donde invierta todo mi capital en aquel activo que tiene el mayor rendimiento. B. La frontera eficiente estará conformada por todas las carteras factibles que se pueden construir con una determinada cantidad de activos. Falso. La frontera eficiente no es la sumatoria de las carteras factibles. La frontera eficiente es carteras factibles que tienen el menor riesgo para un mayor rendimiento posible o que tienen el mayor rendimiento para un riesgo específico. C. Si se invierte en una cartera compuesta por 2 activos, se obtendrá el mínimo riesgo si se coloca todo el dinero en el activo de menor riesgo. Falso. Existe una combinación de los 2 activos que permitiría obtener un riesgo, menor al riesgo de aquel activo de menor rendimiento y menor riesgo. D. La frontera eficiente muestra solo 2 portafolios eficientes, el de mayor rendimiento y el de menor varianza. Falso. La frontera eficiente muestra una combinación, una serie de carteras que yo puedo armar que van de un punto a otro, pero en el interín entre ambos puntos también son eficientes, que para un riesgo determinado obtengo el máximo rendimiento
o que para un rendimiento dado obtengo el mínimo riesgo posible. Si se invierte en una cartera compuesta por 3 activos, únicamente diversificando la inversión se puede encontrar la combinación de activos que minimice el riesgo de la misma. Correcto. Esta es la respuesta válida porque yo voy a disminuir el riesgo en la medida que diversifique e invierta en distintos activos. 7. El concepto de tasa media en interés compuesto comprende la tasa a la que habría que colocar n capitales para que se obtenga el mismo monto que si se colocara por separado a distintas tasas. Esta hasta ahora es válida. Vamos a ver qué nos dice el resto. La tasa con la que se obtendrían n montos si se colocan n capitales a la misma tasa. No, esto es falso. El plazo que tarda un capital en transformarse en un determinado monto. Falso, porque la tasa media es tasa, no es plazo. El plazo que tardan n capitales en transformarse en n montos. Falso también, porque, de vuelta, la tasa media es tasa, no plazo. Volvemos a la tasa a la que habría que colocar n capitales para que se obtenga el mismo monto que si se colocara por separado a tasas distintas. Esta es la válida. Porque cuando yo calculo tasa media, lo que estoy calculando es un promedio ponderado de las distintas tasas según el capital en el que se colocó cada una de las operaciones independientes y la agrego o las unifico en una única operación para obtener el mismo monto que obtuvieron cada una de esas inversiones por separado que se hicieron. Entonces la respuesta es la correcta, es la A.